está bien interesante porque ojalá que nos hable el Señor por ese lado, porque es bien bonito ver cómo cómo la mamá de Samuel, que era Ana, y su papá eran fieles, aunque no tenían, digamos, no eran tan aplicados a las escrituras. La razón es de que ellos vivían pues en el tiempo de jueces, y ustedes ya saben, en el tiempo de jueces, cada quien era su director, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y este señor, el papá de Samuel, Elcana, él hacía eso, pero no dejaba de ir cada año a adorar a Dios y adorar a Dios. Y ese sería, digamos, lo que yo quisiera que hoy sacáramos de este estudio, que es que Dios escucha, así es el título. Dice, el oído de Dios es para el adorador. Si el Señor dice que Él inclina su oído al justo. Y podemos decir que Dios oye a todas las oraciones de todas las personas y de todas las peticiones, pero ¿cómo podemos pensar o cómo podríamos decir que oye igual a una persona que vive en pecado por completo a otra que está buscándolo a Él, ¿no? Obviamente que se entiende, se sobreentiende que el que lo busca, que el que lo adora, pues tiene una mejor comunicación con Dios. Digamos que la puerta está abierta, la ventana está abierta y el oído de Dios está atento a los que le adoran, a los que le siguen. Y ese sería, digamos que el punto principal de todo lo que es el capítulo. Déjenme, ¿dónde dejé mis lentes? Déjenme quito el resumen de una vez, que fue el resumen en sí de toda la carta, porque era la introducción, pero puse así: primera y segunda de Samuel, perdón, son una clase de conexión entre el libro de Jueces y hasta los primeros reyes de Israel, que sería pues Saúl y el rey David. Proviene Samuel, o Elcana, que es papá de Samuel, proviene de la tribu de Levi. Su papá Elcana, su mamá Ana, ella era estéril, pero pidió a Dios un hijo y Dios le concedió, y este pues fue Samuel, a quien Dios mandó que ungiera al rey Saúl enseguida. Luego también ungió al rey David. Saúl persigue a David. Aún David respeta la vida de Saúl porque él dice que Saúl es ungido por Dios. Y así termina, digamos que nuestra introducción, hablando de la vida de David, al final de lo que es la carta, el primer libro de Samuel. Es importante que termina con la muerte pues de Saúl, y es como el comienzo pues de la historia de las crónicas de los reyes. Pero tenemos que tomar en consideración, Samuel está en medio de jueces y reyes, lo cual es importante. Si para Dios esto es importante, para nosotros debe de ser súper importante, porque en estos libros vamos a descubrir que el pueblo se somete a Dios y que Dios sí les da un rey, aunque Él puede ser su rey, pero el pueblo no entiende. Entonces Dios no se enoja con ellos, como leímos al principio. Todavía Dios va a estar contento con ellos y los va a guiar, va a ser todavía Él su director, hasta que lleguen pues los reyes, y va a continuar con ellos como lo hizo con David. Y así, introducción al capítulo 1, Él les va. Dios nos pudo haber instruido usando solo parábolas o usando ángeles, pero no, siempre ha usado a alguien para exponer sus planes y su voluntad. Digo esto y dije, déjame le digo por qué, porque en el primer versículo dice así: hubo un varón de Ramataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joram, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo, que vienen de Belén, de donde era Ruth y Boaz. Digo esto porque Dios, desde la introducción les voy a decir, Dios no ocupa de nosotros, pero nos usa. Él quiere tener parte, como que quiere que nos asociemos con Él. Dios es tan dulce y es tan bueno, sí, que Él sabe que los hombres no somos buenos, no somos, digamos, constantes, no somos firmes. Pero Dios quiere que seamos firmes, Dios quiere que seamos constantes, y nos da la chance de estar
en sus planes, de llevar sus planes a cabo, de evangelizar, de ser buenos. Sí, Dios no está, digamos, físicamente entre nosotros, pero Dios usa a los hombres como si Él estuviera con nosotros. Sí, por eso es importante que nosotros notemos que lo que hacemos, los hijos de Dios, representa a Dios. Pues los hijos de Dios representan, un cristiano es un Cristo chiquito, es uno como Jesús, es lo que significa. Entonces, si tomamos en consideración eso, nos vamos a dar cuenta que nosotros hacemos como Dios, pues. Si le estamos hechos a su semejanza. Entonces, todo lo que hagamos tenemos que tomar en consideración que es testimonio o bueno o malo para con Dios. Si los cristianos, los creyentes, solamente damos mal testimonio o buen testimonio si seguimos a Dios. Si somos cristianos. Entonces, es bueno que sepamos eso, es bueno que tengamos esa responsabilidad y que llevemos esa carga, porque nosotros representamos a Dios aquí en la tierra. Es bueno que lo sepamos, es un punto muy importante para nosotros. En este caso, Dios va a usar pues a Samuel, pero habla desde Elcana. Aquí escogió Samuel levita. Nos dice que su papá venía a adorar y daba ofrenda a Dios cada año. Y hay un día, perdón, en todo eso, un día, Ana, su esposa, rogó a Dios por un hijo y Dios la oyó. Este hijo fue Samuel, a quien Dios usó. Al final del capítulo 1 veremos la muerte de Saúl y sería... No veremos la muerte de Saúl hasta el final de la carta, pero vamos a ver cómo es que Dios le concedió a Ana, a Samuel. Dios le concedió un hijo a Ana. Y déjenme le adelanto algo antes de que, porque eso me gustó. Elcana tiene 2 mujeres, ¿okay? Lo cual Dios nunca, en la vida nunca aceptó. Si Dios nunca dijo tenga 2 mujeres o 3 mujeres, si Dios dijo desde el principio que el hombre deje a su madre y a su padre, la mujer deje a su madre y a su padre y se junten y luego hagan una sola carne. Entonces, Elcana, porque estaba en el tiempo de jueces y porque ahí cada quien hacía lo que le daba su gana, y después vemos a otras personas haciéndolo, pero aquí había una razón, les voy a decir cuál es. La primera esposa de Elcana fue Ana y ella no podía tener hijos. Entonces es una clase, no es que sea válido en frente de Dios, sí, pero digamos que ese fue el punto. Ella no tenía hijos y luego se casó pues con otra mujer que le dio hijos y de todos modos él seguía queriendo más a Ana, pero tenía la otra mujer y ahí estaban. Entonces no es que completamente él tenía 2 mujeres porque sí, pero había una forma, había un pretexto, digamos. Había un pretexto que tenía Elcana para tener. La razón que digo esto es porque Elcana quería ser bueno, pues él estaba listo para ir 2 veces a Jerusalén, iba cada año, ofrecía sacrificio y luego cuando Dios les concedió un hijo, él fue y pagó el voto que Dios había dicho que cuando él te concedía algo, entonces ibas y pagabas un voto, aparte del sacrificio que él hacía cada año. Entonces, aparte hay una parte donde vamos a leer ahorita que Elcana dice que él quiere que se cumpla la palabra de Dios. O sea, era un buen hombre que estaba metido dentro de una sociedad terrible, igual que nosotros. El otro día escuché esto y me gustó, que decía, las cosas buenas, no, las cosas malas que hay en el mundo, aunque todo el mundo las haga, todavía siguen siendo malas. Sí, no porque todo el mundo las haga, ya son buenas. Y las cosas buenas, aunque nadie las haga, todavía las tienes que hacer, pues. Las cosas buenas, aunque nadie las haga, siguen siendo buenas. No le quitan lo bueno si nadie las hace. Entonces, yo creo que nosotros los cristianos tenemos que esforzarnos por santidad, no importa en qué época de la vida estemos. Sabemos que estamos en una generación terrible y Dios nos dice eso. En Filipenses dice que estamos en medio de una generación oscura. Y quiere que seamos lumbreras dentro de esta comunidad, de esta sociedad en la que estamos. Y yo creo que tenemos que tomar conciencia. Nosotros somos los que Dios va a usar, somos las manos de Dios, somos los ojos de Dios, la boca de Dios, somos el abrazo de Dios a la gente. Si nosotros nunca tomamos esta responsabilidad, tal vez nunca seamos el representante que Dios quiere que seamos, lo cual tiene que ser, lo cual yo creo que tenemos que poner empeño en hacerlo. Amén. Dice un versículo que quiero antes de comenzar, que creo que encierra el punto de esto, es
A Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Sí? Nosotros tenemos que adorar a Dios en la verdad de su palabra, andando en el espíritu. Tenemos que esforzarnos por eso, por santidad. Maravilloso Dios. Ayúdanos, Señor, para que seamos nosotros capaces de entender este estudio, de agarrar nuestra parte. Ayúdanos, Señor, para tener este claro discernimiento de tu plan al relatarnos esta historia que sucedió con el nacimiento de Samuel. Señor, nosotros queremos servirte, queremos ser unos que tú uses. Ayúdanos para que lleguemos al conocimiento y al nivel que tú quieres que estemos, para que nos uses con nuestros hijos, con los vecinos, en la iglesia, con nuestra familia. En ti confiamos, Señor. Dirígenos, capacítanos, edifícanos. Sea así en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer de los versículos 1 al 3. Dice, un varón de Ramataín, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Sabemos, vamos a entender después que esos eran malos sacerdotes, eran hijos de Elí, pero ellos eran malas personas dentro de lo que era el servicio a Dios para el tabernáculo. Dice, la descripción del lugar de nacimiento de Samuel es un poco rara, porque el nacimiento de Samuel, obviamente que Samuel fue y nació en donde vivía pues Elcana, que era en Ramataín, que era Ramá. Sí, ese era Ramataín era el lugar de arriba, eso es lo que significa. Ramá es el lugar alto. Entonces, Samuel nació en Ramá, pero dice que era levita y dice que estaba en el monte de Efraín. Entonces es medio confuso porque estaba dentro de la tribu de Efraín, pero era levita. ¿Sí? Y la razón es de que los levitas no tenían pues una tierra. Los levitas estaban, digamos que de prestado con todas las demás tribus. Entonces, estos efraínes o efratas tenían a este grupo de levitas ahí nació en el monte de Efraín, pero él era pues levita, no efrata. Aunque si se fijaron en la descripción que vimos al final, o aquí en el versículo 1, dice, en la genealogía, dice, Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo, sí, pero no efrateo porque pertenecía a Efraín, sino efrateo porque ahí nació, digamos, porque nació en la área, pero no era pues de esa tribu, todavía eran levitas. Pues y acá, Ramataín significa lugar alto y es conocido por Ramá. Aún esto está ubicado en Belén, Efrata, donde está la tribu de Efraín, por eso se llama efrateo a uno de ellos, pero por su residencia, no por su tribu. Samuel es levita. Primera de Crónicas 6, y vamos a comprobarlo. Primera de Crónicas 6, del 33 al 38. Dice, estos pues son sus hijos. Estos pues con sus hijos ayudaban a los hijos de Coat, el cantor. Y ahí van. Dice, Hermán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroam, se va para atrás, hijo de Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toja, hijo de Suf, hijo de Elcana, hijo de Mahat, hijo de Amasai, hijo de Elcana, sí, muchos Elcanas, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Tad, hijo de Asir, hijo de Ebiasar, hijo de Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. Entonces, todo esto para decir que Israel tuvo un hijo y ese era Leví, y luego de ahí seguimos la corriente y llegamos pues hasta Samuel y luego hasta Elcana. Entonces sí eran levitas, no efrateos. Es importante porque Samuel fue sacerdote y tenía que ser pues levita,
tiene que ser levita, no Efrata o de Efraín. Ahora, Dios nunca de ninguna manera ha permitido la poligamia. Pero allá hablé un poquito de eso. Dice que significa donde hay más de una esposa. Todo eso fue parte de la época en la que ellos vivieron, en la época de los jueces, donde cada quien hacía como bien le parecía, como le decía su corazón. Jesús dijo en Mateo 19, del 4 al 5, hablando pues de si era permitido tener más de una esposa o si se podían divorciar, pero Jesús dijo así. Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que Él los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una explicación de lo que dije al ratito de por qué tenía dos mujeres, es porque una de ellas, Ana, no podía tener hijos, entonces se les permitía a esas personas tener a otra, y pues él tuvo a otra que se llamaba, ya dijimos, Penina, porque la primera no tenía hijos, perdón. Continuamos, dice del 3 al 8, dice, y todos los años, del 4 al 8. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba. Así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Sí, en esos versitos hay muchas cositas curiosas. Para comenzar, déjenme le digo, déjenme le hago luego el relato de lo que pasaba allí y luego le leo acá. Elcana llevaba a su familia, que eran sus dos esposas y sus hijos, los hijos con Penina, a ofrecer sacrificios. Pero esos sacrificios eran sacrificios de paz, que eran como de agradecimiento. Entonces, esos sacrificios de paz por agradecimiento, la mayoría del sacrificio era comida y carne. Entonces los sacerdotes les devolvían la mayoría de comida porque se iban a quedar ahí varios días para esa fiesta. Entonces Elcana le daba de comer a su familia normal, pero a Ana le apartaba lo mejor, ¿sí? Y Penina tenía tanto, en el versículo 6 dice, y su rival la irritaba. ¿Sí? Cuando oímos la historia de Israel, también tenían una riña las esposas de Israel, Raquel y las otras esposas, aunque Raquel también no podía tener hijos, pero nunca ha funcionado, digamos, los matrimonios polígamos. Sí, nunca ha funcionado, sí, como que podemos decir, es que era bíblico, yo tengo que conseguir otra esposa. Cuidado, porque nunca funcionó, todo el mundo estaba enojado. Sí, desde que se llama su rival, sí, entendemos que no era buena idea. Había riña entre todos ellos, nunca vemos un matrimonio donde las mujeres son felices dentro de un matrimonio así, para nada. Siempre eran rivales, era una competencia, cuando vimos a Sara y Agar, cuando Agar ya tenía el hijo, ahora Sara y Agar era una pelea increíble. Sí, bueno, no es una buena idea para nada. Subían pues cada año y luego Elcana le hablaba a su esposa y le decía que por qué lloraba. También cuando dice que Ana no comía, es porque ella ayunaba cuando llegaba a adorar. Todos los años iba Elcana a adorar. Y Ana no comía porque ayunaba, porque estaba enojada con Penina, o estaban enojadas entre las dos. Sí, pero era una tragedia, digamos, para Ana estar ahí junto con Penina toda su vida, porque no tenía hijos. Entonces, lo más que ella quería, Ana, era un hijo. Entonces, por eso llegaba, ayunaba y le pedía a Dios un hijo, pero no se lo había concedido. Vamos a ver qué puse acá. Dice, Elcana llevaba a su familia a adorar a Dios. Y su ofrenda de paz o agradecimiento era lo más normal que el sacerdote, lo más normal era que el sacerdote regresara a la mayor parte de eso y se le daba pues al que la dio.
Pero Elcana les daba a sus esposas Penina y Ana, pero a Ana daba una parte especial porque la amaba. Pero ella lloraba porque no tenía hijos. Y esto aquí explica su problema. La razón la razón es por qué tenía dos esposas, es porque Ana pues no podía tener hijos y por eso sufría. Notemos en el versículo 6, dice que Penina era rival de Ana. Imagínense qué infierno se vivía. Pues obviamente era un gran problema de competencia sin fin. Qué vida tan terrible para todos en una familia polígama. Con toda razón Dios creó a un hombre y a una mujer, ¿no les parece? Yo estoy tan agradecido con Dios de que me haya dado una esposa, que nos haya hecho a unos hombres y a otras mujeres. Y luego hay tanta diferencia, completamente diferencia entre un hombre y una mujer, porque son complemento, pues. Sí, es increíble la diferencia entre un hombre y una mujer, porque los dos se necesitan, de acuerdo a Dios. Dios no dijo todo está magnífico hasta que hizo a los dos. Si cuando hizo a los dos, entonces todo estuvo muy bien. Si yo digo que es terrible, que obviamente es una rebeldía, estamos en un tiempo, en una revolución sexual terrible, y lo que es una rebeldía de corazón, eso es todo. La gente, entre más lejos de Dios estás, más cómodos se ponen en el pecado y ahora hasta critican a Dios diciendo yo así nací, lo cual es terrible porque Dios hizo un hombre y una mujer y esta mujer y un hombre son para siempre. Pues y acá todavía de esto, dice qué vida tan terrible. Con toda razón Dios creó a un hombre y a una mujer para una vida. Aún tan diferentes el hombre que la mujer, pero complemento total uno del otro. El hombre, el nombre que se nos da acá, cuando le dicen a Dios, Jehová de los ejércitos, es un nombre tan bueno para hablarle a Dios de esa forma, porque le hacemos saber o nos hacemos saber nosotros que no estamos hablándole, como mucha gente dice, a Diosito. Sí, Diosito no es Diosito, es el creador del universo. Sí, ese que tiene absoluta autoridad por sobre todas las cosas, por sobre todos los seres, eternamente sin fin. Entonces es un Dios gigantesco. Lo único que sucede es que nos ama tanto, sí, que se quiere relacionar con nosotros y nosotros lo tomamos como que es uno como nosotros, sí, o uno más chico que nosotros, que podemos maniobrar y que podemos manipular. Esto es haciendo una clase de achicando su amor, sí, esforzándonos para decirle a Dios que está chiquito, que no es tan grande, sí, que nos cuida, pero que está chiquito y decimos, oh, es de cariño, pero no es de cariño, es una falta de respeto. Sí, tenemos que tener conciencia de que Jehová de los ejércitos es el nombre de Dios donde habla de su poder. Sí, Él es el Todopoderoso, pero cuando habla de Jehová de los ejércitos, hablas de Jehová, el que tiene ejércitos que matan a cualquier ejército, sea del cielo o sea de la tierra. Si no hay quien tope al guerrero Jehová, así de sencillo. Jehová de los ejércitos es el ser más poderoso del universo entero. Habla de su poderío por sobre todo y por sobre todos. No existe alguno más fuerte. Eso sería, digamos, el punto de decir Jehová de los ejércitos es, no hay alguien más fuerte que Dios. Y aquí se menciona, pues, en lo que leímos, donde se dijo, se le llamó a Dios Jehová de los ejércitos. No me acuerdo dónde está, no lo veo, pero ahí está. ¿En el qué? Ok. Ahí sí. Para adorar, para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, en Silo, que era la ciudad donde estaba, del 9 al 18. Ahí les va. Pedazo largo, dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, eso es Ana, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, aquí está otra vez el nombre, hablando de que él tiene sin igual, todopoderoso, si te dignares a mirar las aflicciones de tu sierva, obviamente aquí completamente dada, no tiene una gota de vanidad,
Eso es lo que está hablando cuando habla de Jehová de los ejércitos, es yo soy simplemente un siervo tuyo y así lo está haciendo ella. Si mirar la aflicción, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Déjame les digo una cosita aquí antes de seguirle. Cuando Ana hace este voto, se me hace que lo escribí acá, pero déjase lo digo. Cuando Ana hace este voto y le dice a Dios que si le da un hijo varón bien específico, ella se lo va a dedicar a Dios para siempre y lo va a hacer un nazareo que no tiene que comer vino, no tiene que tomar, no puede tocar animal muerto y no se va a cortar el pelo. Pero si su marido la oye y su marido dice, está mal tu voto, porque el hijo tenía que tener un papá. Entonces, si Elcana dice, ¿cómo crees que vamos a entregar? Si yo lo que quiero es que tengamos un hijo, ¿verdad? Y si él dice no, entonces el voto no es válido. Entonces, Ana hace este voto a Dios, esta promesa a Dios, esperando que Dios la escuche, pero tiene que decírselo a Elcana para que Elcana lo apruebe o no. ¿Sí? Aún aquí, ella está prometiendo esto, independientemente, o sea, sin decirle todavía a Elcana, pero lo vamos a ver enseguida, que sí se lo dice o que él ya lo sabe y vamos a ver cómo reacciona. Pero todo esto pasa, digamos, entre Ana y Dios, y este voto está dado ahí. Dice en el 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Elí pues era el sacerdote, dice que estaba cerca de un pilar ahí. Y en el 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo, Elí fue ahí con ella y le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, no soy una mujer, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, como que se sintió apenado, dice, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Entonces, algo pasó ahí que se puso contenta, aparte de la aprobación pues del sacerdote. Vamos a ver qué escribimos acá. Elcana llevó como de costumbre a su familia al templo de Dios, a Silo, pero esta vez específicamente fue diferente para Ana, pues cuando oraba, lloraba y con gran intensidad pedía a Dios un hijo. Y aún hizo ahí un voto parecido al que hicieron por Sansón, que era nazareo. Ana dijo a Dios, si me das un hijo, lo ofrezco a ti, en voto nazareo, para siempre. Si todos los días de su vida, dijo. Este voto nazareo tenía 3 requisitos. No tomar vino, no tocar muerto y no cortarse el pelo. Y cuando se dio en Números, nosotros lo vamos a leer, era temporal. Ella dice que para siempre. Más aparte, cuando menciona su voto, no menciona nada del animal muerto o del vino, nomás dice que no se va a cortar el pelo. ¿Okay? Pero sí dice que va a ser para siempre. En Números 6:5 dice, todo el tiempo del voto de su nazareato, si eso quiere decir que tenía una temporada, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Ahí mismo están los otros 3 votos, los otros 2, pero nada más quise decir de este. Entonces era temporal, era hasta que se terminara. Ana dijo que era para siempre, que no iba a cortarse nunca el pelo su hijo si le daba un hijo. La costumbre era orar en voz alta en esos días. Aún Ana lloraba y oraba en silencio. Y Elí, el sacerdote, pensó que estaba ebria y le llamó la atención, pero Ana le explicó su gran pena y Elí vio su gran tristeza y vio su fe y la confirmó apoyándola en su oración. Y ella fue
y comió en paz. Sí, una vez que Elí fue y pensaba que estaba enferma, que estaba tomada, y le dijo que qué pasaba. Cuando ella le explicó todo, él dijo, ay, perdón, pensé que estabas tomada. Pero luego él dice que Dios te conceda, que te otorgue todo lo que tú le has pedido. Sí, y eso cambió todo porque hasta ahí no sabemos qué va a pasar, pero obviamente que Elí tampoco dijo, va a salir embarazada ahorita, sino que él simplemente apoyó su oración. Y hasta aquí déjenme les digo una cosa, aquí en esto que vamos. Aquí no sabemos si Dios escuchó o no, nada más está la oración puesta, Elí está ahí con ella, sí, pero el Cana cada año va y hace oración y cada año va y da su voto y da su sacrificio. Sí, en aquel tiempo, cada vez que iban a la casa de Dios llevaban un sacrificio. Cada vez que iban a la casa de Dios traían ofrendas de paz, que era agradecimiento por lo que ya Dios había hecho por todo ese año. Sí, y hasta aquí no sabemos qué estaba pasando, pero esta familia, digamos, no sabemos si todas las familias de Israel hacían lo mismo. Había muchos que se lo hacían, pero Dios escoge a una, digamos, sí, y es esta. Y ahora vemos que este esposo con su esposa y la gente que está ahí, cada año van sin falta, hacen sacrificios y adoran a Dios. Entonces, esta vez vamos a descubrir que Ana, en esta oración tan tremenda que estaba haciendo, imagínate, seguramente estaba doblada ahí pidiéndole a Dios sin hablar ni nada, que le llamó la atención al sacerdote. Sí, estaba completamente entregada, llorando, haciendo esta petición a Dios y hizo el voto. Entonces, el punto que yo quisiera que tomáramos en consideración nosotros es de que Dios escucha a los que adoramos. Sí, Dios escucha a los que adoramos y yo creo, hermanos de mi corazón, que nosotros todos tenemos que ser personas que oran. Yo no sé, una vez yo me saqué completamente de onda, estábamos en un retiro, dije palabras a la mitad, ¿verdad? Una vez me saqué completamente de onda porque estábamos en un retiro de hombres, sí, y luego estábamos hablando de la oración. Y estábamos diciendo de que por mínimo teníamos normalmente cada persona, ¿qué sería el general de que las personas oran? Y estaban hablando unos pastores y estaban diciendo que ellos más o menos oraban unos 15 minutos al día. Y cuando dijeron eso, estaban presumiendo porque después dijeron, no oro tanto. Hermanos, 15 minutos no es mucho. Ojalá que oremos más nosotros, ¿verdad? Porque normalmente debemos, yo pienso, ¿verdad? O levantarnos y orar un buen tiempo, no nomás ahí en la cama como que me estoy levantando, gracias Señor, y luego ya me pongo los zapatos y amén, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que apartarle un tiempo a Dios. Déjenme le digo algo que yo hacía siempre y que ahora hago, no por presumir, pero a lo mejor les puede ayudar. Antes yo decía, yo no puedo orar porque me levanto bien temprano y me voy a trabajar. Y oí a alguien que dijo que uno nunca tenía tiempo de nada hasta que lo ponías en tu horario, hasta que lo ponías en tu schedule. Entonces, eso nunca hago ejercicio y nunca oro porque no tengo tiempo. Entonces me voy a levantar una hora más temprano de lo normal porque en esa hora voy a orar y voy a hacer ejercicio. Y ya tengo muchísimo tiempo haciendo eso y me ha funcionado muy bien. Oro todos los días, digamos que en la mañana oro un buen tiempo, ¿verdad? Y hago un poco de ejercicio y igual en la noche. Entonces, orar, postrarte ante Dios en la intimidad de tú y Él solitos, yo creo que la Biblia dice que eso es lo que Dios quiere que hagamos en donde Él porque ahora la oración es directamente hablar con Dios, o sea, es de plano hablar con Dios. Entonces, cuando tú estás hablando con Dios, digamos que hay mucha gente que dice, no, es que yo casi no oro porque me quedo dormido y pienso que el diablo está oyendo mi oración. Y les prometo que cuando usted ora, cuando usted está hablando con Dios, el diablo está lo más lejos que puede. Sí, ¿cómo creen que que el diablo va a estar oyendo la oración de usted y Dios muy a gusto? Él odia eso. Sí, si se queda dormido usted a veces de repente yo sé, ya me pasa que estoy orando y luego ya no sé ni qué estoy diciendo. A veces que ya estoy bien cansado en la noche o algo, sí, pero tenemos que ser perseverantes en nuestra oración. A veces que he orado 2 veces, porque como casi siempre digo lo mismo, entonces digo, ¿qué estaba diciendo? ¿Dónde me quedé? Entonces quito todo y comienzo otra vez porque quiero tener conciencia de lo que estoy diciendo. Hermanos, yo creo que orar, que adorar a Dios, especialmente en tiempos aparte, es lo que tenemos que hacer.
Sí, como le digo, él estaba diciendo, a mí me sorprendió que había algunos pastores que decían que no oraban, o que oraban muy poco. Sí, es más, ahí uno dijo, yo le digo a la gente que voy a orar por ellos y me voy a proponer ahora así orar. Y yo dije, entonces quiere decir que ni siquiera eso estaba haciendo. Sí, ni siquiera estaba orando por la gente que le decía que iba a orar. Y no, lo podemos criticar todo lo que sea, no le voy a decir su nombre, pero yo creo que más que todo tenemos que ver a nosotros. Tenemos que, si de veras yo últimamente, si le digo a alguien voy a orar por ti, me acuerdo que a lo mejor se me va a olvidar y allí mismo oro. Aunque sea una oración pequeña con la persona, o yo mismo pues me pongo a orar porque ya cumplo ahí, pues ya dije que iba a orar y eso es importante. Imagínate que tú sí estás esperando que alguien ore por ti y luego te dicen que van a orar y luego no oran. Es como una traición, ¿que no? ¿Verdad? Tenemos que orar, tenemos que ser gente que ora, gente que se esfuerza, santidad, en la presencia de Dios, que lo adora, que le habla, que tiene conciencia de que ahí está y que sabes que tu oración ha sido escuchada y que qué va a hacer Dios con tu oración. Así tienes que pensar. ¿Qué va a hacer Dios? Él es soberano, pero si no tienes conciencia de que Él ya sabe lo que quieres, si entonces pierdes el sentido de oración. ¿Tiene sentido esto? Si es de veras, estamos hablando con Dios. Y si Dios contesta o no contesta es cosa de Él, pero ahora sabes que Él sabe. Ahora sabes que Él sabe. Amén. ¿Dónde me quedé? Vamos a empezar otra vez como cuando estoy orando. No sé. A ver. ¿Había acabado de leer el 23 o no? Ok. Estaba en el 18 porque me dijeron, entonces ahí va. Oh, sí, ahí había terminado. Okay. Sí, ahí en el 18 termina. Ella dijo, ahí es su sierva, gracia delante de tus ojos, y se fue a la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Dice, el Cana llevó como costumbre a su familia, pero esta vez fue diferente porque Ana estaba allá. Cuando oraba, lloraba y con gran intensidad pedía a Dios un hijo. Y aún hizo ahí un voto parecido al que hicieron por Sansón. Ana dijo a Dios, si me das un hijo, te lo ofrezco a ti en voto nazareo para siempre. Este voto nazareo tenía 3 requisitos, eso ya había dicho, y luego ahí van los requisitos. El número 6.5, también ya lo había leído. La costumbre era orar en voz alta. Ana lloraba en silencio. Elías el sacerdote pensó que estaba ebria y le llamó la atención, pero Ana le explicó, todo eso ya lo había leído, y le confirmó apoyándola en su oración. Eso ahí me había quedado. Y ella fue y comió pues en paz. El 19:23 dice así, y levantándose de mañana, adorando delante de Jehová, sí, otra vez adorando delante de Jehová, y adoraron, volvieron, otra vez, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa de Ramá, que era Ramaín. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana salió embarazada y luego tuvo un hijo. Y Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedía Jehová. Samuel, ahorita vamos a ver, significa Dios me oyó. Después subió el varón al el Cana, con toda la familia, para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Si iba a ir a pagar el voto, porque les había dado un hijo. El Cana estaba feliz, hermanos, porque había tenido pues un hijo, la esposa que él quería tanto. Pero dice en el 22, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Sí, obviamente que hasta aquí el Cana ya sabía el voto que ella había hecho y estaba de acuerdo. Aunque querían el niño, era lo que ellos deseaban, pero el Cana entiende que fue una petición que Ana le pidió, entiende del voto y lo respeta. Ahora el Cana está decidido también, como ella, apoyando a su esposa, porque apoyó el voto que ella tenía, a llevar el niño y dejarlo allá, pero todavía no. Dice ella, me voy a quedar aquí hasta que el niño ya no ocupe más de mí. Dice que lo destete, entonces ya pueda comer el niño por sí mismo y lo dejamos allá. Dice en el 23, el Cana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes. Solamente, esta palabra pareciera, está media confusa, pero vi muchos comentarios y en vez de estar confusa y decir algo feo, dice algo muy bonito. Solamente, dice él, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Solamente que cumpla Jehová su palabra, dice el Cana,
muchos empezaron como a pensar, muchos de los comentaristas, si había una promesa que nosotros no sabíamos, que Dios había prometido a Ana, que no supimos, y por eso el Cana dice, solamente que Dios cumpla lo que dijo, entonces quédate allí, vamos a dar al niño y todo esto, pero no es así. El Cana solamente es un nombre de Dios, es un nombre que va a cumplir el voto que su esposa dijo, y es uno que espera en Dios. Él está esperando que la palabra de Dios se cumpla. Así de sencillo y así de claro. Voy a leer acá lo que puse dice, el Cana y su familia volvieron a la tierra de Ramá, y para su sorpresa, Ana concibió y dio a luz un hijo, y lo nombraron Samuel, que significa oído por Dios. Había como dos palabras que se parecían a Samuel, pero esta era Samuel, esto es oído por Dios. De acuerdo a la Biblia, este voto hecho por Ana podía ser deshecho por su esposo si él lo decidía. Digamos que el Cana no estuviera de acuerdo en que Dios le concediera a Ana un hijo y luego que lo llevara al santuario. Entonces él podía decir, nada de voto, yo digo que no quiero nada de voto, me quedo con el niño y se queda en la casa. Pero al parecer él la apoyó, pues aquí viene el Cana a pagar la ofrenda por el voto. Normalmente el Cana no podía decir que no al voto después de que el niño hubiera nacido. Sí, el Cana tuvo que aceptar el voto cuando iban para su casa, sí, y luego ella le dijo, le pidió un niño a Dios, y si no lo concede, se lo voy a entregar. Entonces ahí es donde el Cana debía de haber dicho, ¿cuál voto ni qué nada? Vámonos a la casa y ya. Pero no dijo eso. Aceptó el voto desde que iban de Silo a su casa, y luego llegaron, dice ahí que la conoció, se la acercó, y luego salió embarazada. Entonces el Cana, porque no dijo antes que no, se quedó con el voto diciendo sí, aceptó el voto y todo estaba de acuerdo como ella lo había planeado. El Cana ama a Ana porque Penina, aunque Penina se enoje. En el versículo 8 dice, el Cana, su marido de Ana, dijo a Ana, ¿por qué lloras? Si él la quería mucho, pues a Ana. Dice, ¿por qué no comes? ¿Por qué lloras? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Si afligido tu corazón en esta palabra, como lo dice allá, era porque está enojado tu corazón, porque estás alterada. Le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Obviamente que Ana estaba enojada con Penina porque le estaba diciendo que ya no tenía hijos, lero, sí, y todo eso, y ahora él va y la consuela y le dice, ¿qué tiene que no tengamos hijos? Mira nomás cómo estoy yo. Pero de todos modos, él quería consolarla porque la quería mucho, pues. El Cana pues tenía autoridad de vedar el voto de Ana, pero no fue así. ¿Dónde dice eso? En Números 30:13. Dice, todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Entonces, no importa qué voto hubiera dicho ella, pero si él lo anulaba, quedaba pues anulado. En este caso, no lo anuló, pero lo confirmó. El Cana pues lo confirmó. Más aún pagó su ofrenda por la gracia concedida. Ana se quedó en su casa hasta que el niño ya comía. Muchos dicen que seguramente Ana no tenía prisa por destetar al niño, y a lo mejor tenía ya unos 4 años cuando lo llevaron, porque el niño ya no podía ser un bebé y dejarlo ahí con el sacerdote Elí. Entonces tenía más o menos que estar ya grandecito, ya hablar y caminar por él mismo y hacer cosas que le pudieran servir, o que pudiera ser de servicio al sacerdote Elí. Del 24 al 28, y aquí terminamos, dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y la trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, no un bebé, pero pequeño. Matado el becerro, si se fijaron aquí, en el 24 dice que llevaron 3 becerros, pero luego en el 25 dice que mataron el becerro. Matando el becerro, trajeron al niño Elí. Entonces llevaron 3 becerros o 3 toros, pero para la presentación del niño mataron uno. Entonces no es que echaron mentiras, sino que ahí usaron uno de los 3 que habían llevado. Dice en el 26, y ella dijo, oh Señor mío, cuando llegó y vio a Elí, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que tuvo aquí
que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por ese niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Dice el 28. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Sí, no paran de adorar. Esta familia es adoradora. Una cosa que me gustó aquí es que dice, por este niño oraba. Sí, es como que la contestación de la oración que ella había pedido era el niño, obviamente era el niño, pero entonces ella no se quiere quedar con la contestación de la oración, le quiere devolver la oración a Dios. Eso es lo que está haciendo, porque así había quedado y así es como lo toma también el Cana. Puse acá, la ofrenda por la oración contestada fue mucho más de lo que se pedía. La ofrenda, pues dijeron que tenían 3 becerros. Lo que se pedía, de acuerdo a la Biblia, yo no me acuerdo si lo puse, pero era más poquito, pues eran más, si eras rico un becerro, si eras pobre, unas tortolitas, unos palomitos, así poquito, pero ellos llevaron un montón porque estaban bien agradecidos y pues habían sido bendecidos por Dios también. La ofrenda por oración contestada fue mucho más de lo que se pedía, pero eso no es lo más impresionante, sino que el Cana y Ana juntos trajeron al niño a entregarlo al servicio a Dios. Y no era la ofrenda que estaban llevando, digamos que la ofrenda ya se queda en segundo término, porque estaban llevando a ofrecer a su hijo a Dios, al servicio a Dios. Es importante que le demos también crédito pues a Elcana, pues era un sacrificio de los dos. Si siempre hablamos del sacrificio que hizo Ana, pero Elcana también estaba sacrificando porque él aceptó el voto que ella había hecho. Elcana es uno que busca agradar a Dios. Él era una persona que estaba decidido, que estaba comprometido con Dios cada año llegar a su familia, a ir a adorar a Dios y darle su voto a Dios, lo cual les prometo que yo lo pensé mucho. Hay tantos comentaristas que hablan del compromiso, en este punto hablan del compromiso del Cana, de cómo él era comprometido con Dios y llevar esto, y luego la ofrenda que él da habla de que Dios lo había bendecido tanto a él por el compromiso que él tenía. Pero si Dios, otra vez, es uno que busca agradar a Dios y espera su voluntad, espera la voluntad de Dios, que es siempre amorosa. En el versículo 23, que es el que le dije hace ratito, el Cana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, le dice a su esposa, y aceptó el voto ahí, pues, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. El Cana esperaba en la palabra de Dios. La adoración era algo común en él y en su familia, donde Dios se manifestaba. Creo que es algo que debemos aprender hoy. En el versículo 3, el versículo 19, el versículo 28 dice que adoraban a Dios, alaban a Dios. Déjeme le digo algo que yo mismo pensé y que les quiero decir. Dios quiere que nosotros seamos adoradores. Él quiere que seamos, Él está buscando adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad. Vamos a poner, lo voy a decir el versículo al último. Pero yo creo que si nosotros adoramos a Dios digamos sin vanidad. Ellos lo hacían públicamente, lo podemos hacer públicamente aquí en la iglesia también, pero Dios estemos, a la hora que sea, que busquemos agradarlo, servirlo. Si estamos aquí en la iglesia, pues está muy bien alabarlo con las alabanzas que estamos llevando, hincarnos un ratito, pedirle a Dios que nos ayude y darle gracias por todo. Pero qué bonito era de que el Cana lo hacía con su familia. Sí, no lo hacía solo. Jesús lo hizo muchas veces solo y con todos los apóstoles y con los discípulos, con un montón de gente. Pero adorar a Dios, orarle a Él, decirle gracias, tiene que ser en todo momento, en todas las situaciones. Pero cuando lo haces, digamos, hablando del matrimonio, cuando tú y tu esposa, tú y tu esposo, toman un tiempo que sea chiquito y oran juntos, adoran a Dios juntos, yo creo que no hay algo más sabroso para Dios que ver eso. Sí, cuando el matrimonio es un matrimonio obediente, un matrimonio en donde Dios ha bendecido tanto y que el matrimonio se junte en un tiempo determinado y simplemente le dé gracias a Dios. Yo creo que es algo que tiene que ser. La Biblia dice que el hombre ya no es, digamos, el hombre y la mujer dejaron a su padre y su madre, ahora son una sola carne y Dios quiere que esta sola carne pues le adore, le busque agradar, sí, juntos. A mí siempre me ha gustado, aún en el servicio aquí en las personas, en el servir a los demás, me ha gustado siempre tener parejas porque creo que el servicio
Dios tiene que ser así en pareja, tiene que ser el matrimonio el que está incluido en el servicio a Dios. Puse acá, el Cana espera en la palabra de Dios. Ya llegué aquí. Y adoraron a Dios. Una de las formas en que se adora a Dios es postrándose con reverencia y solemnidad ante Dios. ¿Verdad que sí? Dice Dios que no te postres con sumisión y solemnidad a nada más, a ningún objeto, a ninguna otra persona, a nada más. Dios es un Dios celoso que no quiere que te sometas de esa forma ante algo, ante alguien, ¿ya? Solo a Él. Ahora, no es esa la única forma de adorar a Dios, porque adorar a Dios es agradar a Dios, es caerle bien. Nuestra conducta, Él está mirando. Dios observa la forma que actuamos todos los días con los demás. Cuando estás tú solo, cómo actúas en tu mente, porque Dios conoce tu corazón. Él ve más tu corazón que lo que dices y lo que haces. Entonces, cuando tú estás solo, es cuando Dios te está viendo y te está, digamos que te está checando, y quiere que ahí le adores. Cuando estás manejando, pensando en nada, cuando estás viendo la tele, cuando estás comiendo, sí, Dios está viendo, está atento a ti. No se me ha quitado todavía de la cabeza el que Jesús le dijo a sus discípulos, les habló, vean, vengan. ¿Vieron cuánto dio esta viuda pobre? Y dice que dio 2 blancas, pero eso no le importaba para nada lo que dio. Él dice que ella dio todo lo que tenía. Sí, él estaba viendo no lo que daba, pero estaba viendo el corazón de ella. Estaba analizando a todos los que estaban dando. Sí, y le llamó la atención ella, no porque era pobre o por lo que dio, sino porque dio todo lo que tenía. Él estaba mirando el corazón de ella y ella estaba completamente dada a Dios, sin importarle si veía, pero él estaba checando. ¿Te imaginas? Dios estaba viendo el corazón de ella cuando ella estaba dando. Así ve Dios el corazón de nosotros cuando venimos a la iglesia, cuando estamos comiendo, cuando estamos ofrendando. Si cuando estamos dando nuestro servicio a Dios o nuestro tiempo, Dios no está viendo el tiempo, el servicio para decir, okay, ¿cuánto dio? ¿Cuánto tiempo? Eso no le importa a Dios. Él quiere saber cómo está tu corazón, qué hay detrás de lo que estás haciendo. Se me hace tan importante. Obviamente que como que nos ataca a todos, debe atacarnos. Sí, porque es muy bueno, pero también es peligroso, es incómodo. Dios te está mirando. ¿Cómo piensas? ¿Cómo sientes? ¿Qué haces cuando dices buenos días? Y dices buenos días, caras de changos. Sí, Dios te está mirando a ver si de veras estás diciendo cosas bonitas, no lo que digas así nomás por fuera. Él sabe qué está dentro de ti. Y es importante que sepamos que Dios nos tiene en la mira. Está checándonos porque nos ama. Dios ve nuestra conducta, nuestra sumisión, nuestra obediencia. Así, esas son formas de adorar a Dios. Nuestra santidad, nuestra fe, nuestra alabanza agradan a Dios. Gracias, Señor, te adoramos. Hay un versículo en la Biblia, Miqueas 6:8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y lo que dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Y incluye todo esto que dije ahorita. Solamente hacer justicia, esto es la forma que actúas con los demás. Ser sumiso, ser justiciero. Ser justiciero es, o ser justo con los demás, es ser que los demás tengan mejor lugar que tú. Ser justo. Amar misericordia, esto es ser bondadoso, ser dulce con los demás, ser amoroso y humillarte ante tu Dios, que significa postrarte solemnemente y adorarlo. Sí, gloria a Dios. Miqueas 6:8. Mira, casi quiero chillar. Gloria a Dios. Conclusión. Dios elige a quien Él quiere, para lo que Él quiere, cuando Él quiere. Es Dios, Él es Dios, quien nos guía, quien nos provee, quien nos cuida. Él es Dios para quien nosotros somos importantes. No sé por qué, pero así es. Es importante que lo sepamos. Salmo 8 y Job 17:7 dice eso. ¿Por qué nos ves? ¿Quiénes somos? ¿Por qué no nos dejas de ver? ¿Por qué nos tienes en tu mira? Sí, Dios nos quiere.
Dios nos ama. Él cree, Él dice que somos importantes. Y es importante para nosotros saber eso. Es importante. Elcana y Ana fueron adoradores del Dios creador de Jehová de los ejércitos. Y de ellos vino el profeta Samuel. El profeta Samuel, sí, déjame le digo así nomás poquito. Las dos cartas, o los dos libros, primera y segunda de Samuel, tienen el nombre de Samuel, no porque él los escribió, ya hablamos de esto en la introducción, pero porque Samuel influenció los dos libros. Era un señorón Samuel, una persona de mucho respeto, de mucha autoridad, de mucha santidad, que todo el mundo, digamos que apreciaba y valoraba la persona que era Samuel. Él influenció los dos libros de Samuel, aunque él no estuvo en todos los dos libros de Samuel, porque se muere en el primero. Sí, pero todavía lleva su nombre, porque Samuel era un siervo de Dios, un sacerdote del Altísimo. Y su papá fue Elcana y Ana, dos personas que eran adoradores de verdad. Yo creo que esto a mí me llena de gozo, y yo quiero ser adorador, porque espero que mis hijos sean un Samuel. ¿Te imaginas? Sean una persona que Dios pone en la Biblia, y pone dos libros, aunque Él no los escribió, con su nombre, porque era una persona que valía la pena, porque su papá y su mamá eran adoradores del Altísimo. En Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Te imaginas? Juan 4:23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Wow. El Padre busca a estos adoradores. Si uno busca a Dios para adorarlo en espíritu y en verdad, pero el Padre anda buscando a estos que lo adoran a Él, para que lo adoren a Él en espíritu y en verdad. Digámoslo así, adorar a Dios es en nuestro provecho. Es en nuestro provecho. Puse una cosa que dijo en uno de los salmos, el escritor de los salmos, Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si Dios quiere que tengamos un corazón sumiso, un corazón de adoración, de sumisión, un corazón sin vanidad, un corazón que simple y sencillamente está frente a Dios, diciéndole, como le dijo Ana: aquí está tu siervo, aquí está tu sierva. ¿Qué vas a hacer con tu siervo? Aquí estoy, sabiendo que nos ama y sabiendo que nos escucha. Amén. Te damos gracias, único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este día, por este estudio, por las vidas que tenemos. Venir a la iglesia y encontrarnos, hermanos, y adorarte, porque estás esperándonos cuando lleguemos aquí. Y estás esperándonos en nuestras casas, y estás dentro de nosotros, en nuestros corazones. Dulce y tierno Padre, te ruego por cada persona que está viendo este mensaje también por internet, que tu Espíritu Santo a ellos y a nosotros nos inunde, nos abrace, nos dé poder para servirte y para adorarte, porque queremos adorarte. Porque estamos buscando ser esos adoradores que tú andas buscando, para que nos encontremos y seamos uno contigo, adorando al Jehová de los ejércitos, al creador de todo el cielo y de la tierra y de todo lo que existe. Señor, eso queremos hacer. Queremos adorarte. Fortalécenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos de mi corazón. Los quiero mucho. Pasen buenas noches. Gracias por su atención. Nos vemos aquí el domingo, primeramente Dios, a las 10 de la mañana. Buenas noches.